a todas y todos. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy a esta charla sobre agricultura de precisión, organizada por la carrera de Ingeniería en Administración Agroindustrial de la Escuela de Administración de la Universidad Tecnológica Metropolitana, en conjunto con WorldSkills y la Asociación de Titulados de Ingeniería Agroindustrial de la UTEP. Para comenzar, quiero darle la palabra a Cristian González, nuestro jefe de carrera y director de escuela. Cristian. Muchas gracias, Paula. Lo primero es dar las disculpas por no presentarme en cámara, pero bueno, tengo un problemita con aquello en mi computador. Así que les pido disculpas. Bueno, saludarlo a todas y todos. La Escuela de Administración y la carrera de Ingeniería en Administración Agroindustrial se encuentra muy contenta el día de hoy por tener a dos grandes profesionales, muy prestigiosos ambos y de gran experiencia. Así que muchas gracias, Catherine, muchas gracias, Víctor, por estar esta mañana con nosotros. Catherine Bernal, ¿no es cierto?, es una prestigiosa profesional. Ella es ingeniera mecatrónica de la Universidad de Buenaventura, es instructora del SENA de Agricultura de Precisión, magíster en Ingeniería Agrícola, con experiencia en el manejo de sistemas de información geográfico aplicados a la agricultura. Ella nos dará su charla que lleva por título Sistemas de Información Geográfica aplicados a la agricultura. Por su parte, don Víctor Helves es ingeniero en Administración Agroindustrial de nuestra carrera, un profesional muy prestigioso, asesor, gran colaborador de nuestra carrera. Así que a ambos que van a hablar de agricultura de precisión, les damos la más grata bienvenida. También dar la bienvenida y saludar a nuestras autoridades y académicos, a nuestros socios como la Asociación de Titulados y WorldSkills Chile. Y también dar especialmente la bienvenida a nuestros queridos alumnos. Sin duda que estoy seguro que ellos estarán muy ávidos de escucharlos, de participar con sus reflexiones, comentarios y preguntas. Sin más preámbulos, ¿no es cierto?, quisiera dejarle la palabra a Claudia, que cumple una doble militancia en este sentido, como una gran titulada nuestra y como también parte importante de WorldSkills Chile. Así que, estimada Claudia, le dejo la palabra. Muchas gracias, Cristian. Muy buenos días a todos y todas. Yo soy Claudia Galvez, subdirectora académica de WorldSkills Chile y además titulada de la carrera Ingeniería en Administración Agroindustrial, muy orgullosa y contenta de ver tantos interesados participando hoy. Quiero agradecer en nombre de WorldSkills la participación de Catherine, en representación también de WorldSkills SENA Colombia. Esperamos que esta charla sea entretenida, es un tema realmente interesante, de interés no solo nacional, sino que mundial. Hay dos grandes expositores, Víctor Helves, como presentó Cristian, un titulado también de la carrera, y sé que los temas a exponer van a estar muy bien presentados y esperamos contar con preguntas, inquietudes y comentarios durante el proceso de la charla. Así que creo que está todo dicho. Agradecer nuevamente a todos y que sea una muy buena jornada. Gracias, Cristian, gracias, Paula. Solo antes de darle la palabra a Catherine, comentar que pueden dejar sus preguntas en el chat a lo largo de la charla y que las preguntas se realizarán al final de ambas charlas. Catherine. Sí, señora.
El, es todo tuyo. Ok, vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación precisamente a este evento. Desde Colombia, pues esperamos precisamente que sea de gran interés a ustedes y más que hemos venido nosotros desarrollando referente a la agricultura de precisión dentro de nuestros procesos formativos, ya que el SENA aquí en Colombia es una entidad que se encarga precisamente de formar a todos en función del trabajo, ¿sí? Entonces nuestros técnicos y tecnólogos que nosotros estamos formando son personas que van a salir ya de una vez conectados con el mundo laboral. Por ende, nuestros procesos formativos, desde el momento en que ellos inician, debe ser tan práctico porque nosotros, o nuestra esencia realmente desde el SENA, es el aprender haciendo, el qué hacer. Y por esa razón, cada una de las actividades que nosotros llevamos a cabo tienen que tener un componente tan práctico para al mismo tiempo que le permita a nuestros mismos estudiantes apropiar estos conocimientos y estos fundamentos para que más adelante entiendan cómo deben de ser aplicados ya en el mundo laboral. Y los formamos en torno a lo que las mismas empresas y el sector productivo necesitan de ello. ¿Sí? Entonces, por esa razón, desde Colombia, aquí con el SENA, siempre nosotros estamos muy conectados y trabajando de la mano, de manera articulada, con el sector productivo, formando y capacitando a ese personal que va precisamente a las empresas. Entonces, voy a compartirles a ustedes una presentación para poder dar inicio con todo lo que tiene que ver en la parte ya de agricultura de precisión, cuáles son los componentes en los cuales nosotros nos basamos muchísimo para poder nosotros empezar a desarrollar cada una de nuestras actividades. Listo, entonces, de acuerdo, entonces yo busqué mucho focalizar esta presentación en lo que hoy en día nosotros estamos utilizando mucho, que es precisamente el enfoque de la percepción remota. Y teniendo en cuenta que nuestro auditorio está muy enfocado hacia la parte de los estudiantes agroindustriales, que podamos ir viendo o que ustedes mismos también vayan viendo cómo ustedes también pueden entrar a ser parte de esta metodología, ¿sí? Ya que la agricultura de precisión no es simplemente una herramienta, sino es simplemente un sistema, una metodología en cómo podemos hacer la agricultura convencional que nosotros tenemos y transformándola, dándole un valor agregado, incorporándole herramientas que me permita de una vez analizar que los diferentes componentes o factores, tanto climáticos como agronómicos y como también desde el mismo suelo, esas relaciones que empezamos nosotros a tener suelo, planta, clima, todo eso tiene un componente de variabilidad y un componente de variabilidad desde el punto tanto espacial como temporal. Pero para nosotros poder hacer esa identificación de esa variabilidad, debemos de tener claro qué herramientas podemos utilizar para que me permita a mí identificar la variabilidad. Y para ello, una de las herramientas fundamentales y principales dentro de este proceso de agricultura de precisión tiene que ser el uso del GPS. Por ende, el equipo GPS se vuelve hoy en día la herramienta fundamental del ingeniero agrónomo, ¿sí? Y esa herramienta, así como antes era el machete, así como antes era el metro, así como antes era una libreta para poder donde llevaba los registros de campo, ahora lo hace todo enfocado con el GPS, dándole precisamente
a cada una de esos componentes un atributo, el cual tiene que ser un atributo de geográfico, que son coordenadas tanto de latitud como de longitud. Entonces, dentro de todos esos métodos que nosotros pues empezamos ya a utilizar para poder identificar variabilidad y teniendo en cuenta con todo lo que sucedió ahorita en pandemia, vamos a tener dos métodos de medición. Y los métodos de medición que nosotros conocemos son los métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos son aquellos que son cuando nosotros vamos directamente a campo, hacemos una muestra de suelo o hacemos una medición directamente de clorofila o tomamos una muestra de alguna hoja del cultivo, de la planta que nosotros tenemos ahí para nosotros poderlo llevar al laboratorio. Es donde nosotros precisamente tenemos ya como una incorporación directa con nuestro entorno. Y los métodos de medición indirecta son aquellos sensores sin necesidad que me permiten a mí que no tenga que estar del todo en contacto, ¿sí?, con el terreno, con el cultivo, pero sí igual me permite tener acceso a la información que nosotros podemos encontrar. Dentro de eso se encuentra la famosa teledetección, la cual precisamente es una herramienta que a partir de sensores, ya sean puestos en plataformas satelitales o sean puestos en plataformas de como los drones que hoy en día nosotros estamos viendo, me permiten tomar una medición sin necesidad de estar yo ahí en campo. Y mediante esos resultados que podemos nosotros empezar a analizar, yo puedo correlacionar lo que son longitudes de onda con variables agronómicas precisamente que pueda yo tener en campo. Pero no significa que esto me evite a tener que ir. Simplemente pues me va a dar un diagnóstico, me puede dar como un criterio de análisis de partida y a partir de ahí poder tomar decisión de la necesidad hacia dónde tengo que volver a evaluar o si es necesario focalizar solamente de un área completa, solo una sección, una cuarta parte o una tercera parte, donde realmente esté mi foco de interés, donde yo visualice e identifique esa variabilidad. Igual, cualquier cosa, pues ustedes me pueden ir preguntando y no hay ningún inconveniente. Entonces, para empezar, nosotros tenemos que comenzar a ver precisamente qué es esta percepción remota. Y la percepción remota es la acción y el efecto de percibir algo. Eso es como los ojos. Entonces, en este sentido, el término de percepción hace alusión a las impresiones que puede percibir un individuo de un objeto a través de los sentidos. En este caso, vista, olfato, tacto, auditivo y gusto. Para nosotros, esa percepción o el percibir algún objeto viene para nosotros siendo desde la visual. Aquí les tengo una pequeña video donde me explica más o menos cómo me relaciona en realidad esa percepción remota con la percepción que nosotros tenemos desde nuestros ojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo empezamos desde ahí. ¿Cómo percibimos nuestro entorno? ¿Cómo lo podemos nosotros sentir a nuestro alrededor? Porque esa percepción a veces se vuelve un poco subjetiva. Y si nada más para nosotros como humanos es subjetivo lo que empezamos a percibir desde la misma tecnología y en este caso los sensores que son nuestras cámaras, también podemos tener algunas interpretaciones si no conocemos el concepto o el principio. Entonces, como ustedes pueden ir observando en el mismo video, podemos nosotros ver que esa percepción nuestra el principio físico
viene siendo desde la longitud de onda de los diferentes espectros y rangos en los cuales esa longitud de onda se está. La percepción que nosotros en esos instantes tenemos, que es desde el rango visible, solo nos permite a nosotros como seres humanos identificar tres tipos de colores principales, que es el rojo, el azul y el verde. El rango de ese espectro es tan pequeño, pero no sabemos que hay otros espectros mucho más amplios que me pueden dar otro tipo de información, y para eso vamos nosotros a utilizar esas herramientas como lo son las cámaras, que me permiten a mí poder observar esas otras zonas que visualmente que no son del todo visibles a la percepción del ojo humano. Entonces, este es el principio de donde arranca todo este proceso de teledetección. Entonces, aquí podemos nosotros empezar a ver esa relación que nosotros ya podemos empezar a tener de esta percepción remota y cómo lo podemos nosotros ya ir llevando directamente a una aplicación ya más hacia la parte más agronómica realmente y cómo lo manejamos. Entonces nosotros podemos ver y comparamos precisamente desde la cámara y el ojo, porque la cámara se vuelve para nosotros ese ojo humano, para nosotros empezar a trabajar desde el punto de la percepción y cómo desde cada ángulo tenemos diferentes tipos, se relacionan. El iris es el diafragma, la retina viene siendo ese sensor que me permite a mí dar color, y el cristalino viene siendo ese sistema de enfoque. ¿Listo? ¿Qué tenemos nosotros con respecto a la percepción remota? Entonces, la percepción remota es una disciplina basada en ciencia y tecnología que me permite desarrollar, capturar, procesar y analizar imágenes junto con otros datos físicos de la Tierra. Y el sensor remoto ya viene siendo el instrumento, ¿sí? Por eso quería que empezáramos nosotros a hacer esa gran diferencia de lo que nosotros vamos a encontrar. Una cosa es hablar de percepción remota y otro ya es hablar del sensor como instrumento para aplicar la disciplina que me permite a mí ya capturar información para poder ser procesada. Dentro de ello, pues empezamos como lo vimos ya con anterioridad, teniendo en cuenta que el principio de la percepción remota vas a arrancar desde el espectro electromagnético. Y este espectro electromagnético tiene unos rangos en el cual para nosotros tenemos un espectro visible, que es el que nos permite a nosotros diferenciar colores. Pero detrás de ese espectro visible tengo otros que al ojo humano no son muy perceptibles, como solo son el infrarrojo, el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma y las ondas de radio, sí, que también las ondas microondas, que precisamente también son más
de más amplitud, son muchas más amplias y me permiten poder ver otros tipos de factores. ¿Qué me permite precisamente cuando nosotros manejar cada uno de estos rangos? Que mediante el rango de infrarrojo se nos facilita a nosotros poder identificar plagas, nos permite identificar enfermedades, nos permite identificar afectaciones que de pronto desde el mismo cultivo se tienen, pero no lo podemos visualizar. Con las ondas microondas tenemos, que son los famosos radares, tenemos nosotros la posibilidad de tener un mayor acceso a objetos. ¿Qué significa? Que este es por la longitud de onda, ¿sí? de este espectro, permite penetrar los objetos. Y es muy aplicado para poder identificar humedad en el suelo. Existen diferentes plataformas que dependiendo su longitud de onda, su rango de longitud, permite precisamente penetrar el subsuelo y con eso poder yo evaluar la variabilidad que hay de humedad, no en plano, en horizonte, sino a nivel vertical. ¿Sí? Entonces, yo ya puedo ver a las diferentes capas de subsuelo. Podríamos nosotros empezar a evaluar y analizar variabilidad de humedad relacionándolo con longitudes de ondas, microondas, de las cuales las podemos obtener y adquirir imágenes de plataformas satelitales. Tenemos unas etapas precisamente para esa adquisición remota, los cuales son los principales elementos que están presentes en esta etapa, que son: 1. Fuente de energía, energía y radiación electromagnética, la atmósfera terrestre, objetos de interés y las mismas plataformas. Como podemos ver, para que ese espectro electromagnético podamos nosotros observarlo o podamos nosotros capturarlo, siempre debemos de tener una fuente de energía. Y vamos a tener una fuente de energía que puede ser una fuente de energía natural o una fuente de energía artificial. La fuente de energía natural de nosotros va a ser el sol y la artificial son aquellas lámparas que van con el sensor en el momento que de pronto no podamos tener gran acceso a la fuente natural o queramos ver algo más, que de pronto en su momento la intensidad de radiación solar en campo no sea del todo, tengamos mucha nubosidad, se nos impida mucho, entonces podemos tener otra fuente externa de energía para poder nosotros hacer la adquisición de esta información. ¿Cómo interactúa al mismo tiempo esa radiación con nuestros objetos? Pues vaya a tener precisamente una radiación, una interacción donde va a transmitir, reflejar o absorber, como lo podemos ver acá. ¿Cómo interactúa esa radiación con nuestro objeto? Y en nuestro caso en particular, ¿cómo lo haría precisamente con nuestras plantas o nuestros cultivos? Aunque esto está muy enfocado hacia la parte agronómica, desde el punto de agroindustrial, se está utilizando mucho para poder evaluar las condiciones de los frutos. Por ejemplo, en un análisis de mandarinas, es posible mediante rayos X o mediante ondas microondas poder identificar, por ejemplo, cuántas semillas hay en una mandarina. Eso es posible de hacer, ya es posible de visualizar, pero entonces arranca con el principio de teledetección, pero a eso ya lo conocemos más como visión artificial. ¿Cómo puedo clasificar mi percepción remota? La clasifico por las diferentes plataformas que nosotros podemos utilizar y aplicar. Dentro de esas, que son las plataformas satelitales, cuando se emplean plataformas de satélites; fotografía o fotogrametría, cuando son simplemente fotografías utilizadas para capturar luz visible. Podemos también tener imágenes termales y
nuestros famosos radares, que es cuando se emplean las longitudes de ondas de tipo microondas. ¿Cuál es el comportamiento de este espectro dentro de la misma vegetación? Pues voy a tener una interacción en el cual, dependiendo de la fisiología precisamente de la misma y de la estructura de la planta, voy a tener esa interacción de la radiación, donde voy a tener unos puntos que van a ser absorbidos y otros que van a ser reflejados. En donde qué es lo que se me refleja a mí precisamente dentro de este espectro y qué es lo que y cuáles son las respuestas que nosotros vamos a tener. Unas famosas firmas espectrales. Y estas firmas espectrales, dependiendo de la respuesta que vamos a tener, pues van a tener una relación ya con qué. Absorción de la clorofila, absorción del agua, y voy a tener ya unos principios de análisis que nosotros podemos empezar a interpretar. Desde nuestro tecnólogo o desde la formación que nosotros les damos a nuestros aprendices SENA, nos vamos siempre mucho con el punto de que ellos siempre deben de conocer los principios de cada uno de estos procesos y fases que estamos nosotros trabajando y levantando, en el que ellos deben de comprender cómo se debe de adquirir la información y cómo se deben de calibrar estos equipos y cómo se debe de procesar la información que se va a trabajar, pero la interpretación y el análisis siempre queda en manos de los mismos ingenieros. Nuestros tecnólogos van siendo formados como la mano derecha, aquellos asistentes de nuestros ingenieros agrónomos, para que puedan ser el apoyo en el dado caso que tengan que estar precisamente en campo y en el manejo de la información, y más cuando en este caso nosotros estamos manejando un volumen de información que debe ser procesada, almacenada bajo una estructura jerarquizada, donde todo este proceso podamos nosotros trabajarlo y poderlo ya ir como analizando. No sé de pronto hasta el momento si alguno de ustedes tenga alguna pregunta con respecto al tema. ¿No? No sé si hay alguna pregunta. Hola, no, mira, revisando el chat aún no hay ninguna pregunta, pero en general se invita a las y los participantes que las dejen en el chat y al final de la charla poder retomarlas, si te parece, porque por lo que veo no hay ninguna pregunta hasta el momento en el chat. Ok, perfecto. Entonces, todo este proceso que nosotros estamos observando, podemos ver precisamente cómo esta firma espectral viene siendo el análisis o la suma de lo que es el espectro que nosotros hemos, de la parte tanto de lo que se absorbe y de la parte de lo que se refleja en esa interacción de esa radiación. En la zona visible, y siempre es algo que uno siempre analiza y parte de ahí es porque podemos nosotros identificar ese color verde de nuestras plantas, porque precisamente cuando se hace esa reflectancia, lo que nosotros podemos ya observar es cómo se refleja precisamente ese verde, que es la respuesta de la absorbancia. ¿Por qué? Por la clorofila. Y por esa razón podemos nosotros observar esas intensidades de verde de la planta, y dentro de nuestros procesos de los diferentes índices que nosotros más adelante podemos nosotros trabajar, es donde podemos nosotros ya empezar a identificar el famoso índice espectral, que es el NDVI, el cual es con el que nosotros evaluamos el estado del cultivo, en qué condiciones se encuentra precisamente nuestro cultivo. ¿Por qué razón? Porque más adelante podemos ver que no solamente se ve desde la parte visible, sino nosotros tomamos también un espectro además, que es el infrarrojo, donde me permite y me saca a la superficie información que no es muy perceptible, y es una información donde me puede indicar si de pronto esa planta pueda tener alguna afectación, ¿sí? Que tenga que ser analizada o considerada más adelante.
Dentro de estos índices de vegetación, pues podemos ver precisamente nuestro índice de NDVI, que es el más utilizado, y para nosotros poder analizar, y desde la literatura, hay diferentes índices de vegetación que se utilizan. El NDVI, que es el más conocido, y es el que me da un diagnóstico del estado del cultivo, es un índice muy global y muy general. Tenemos otros índices más que pueden irnos precisando la información que nosotros queremos ir analizando. ¿Qué tipo de obtención de datos podemos nosotros tener de estos sensores remotos y empezar a considerar que a partir de eso tenemos que tener en cuenta unas resoluciones que me caracterizan precisamente esta información, que es una resolución espacial, una resolución espectral, una resolución radiométrica y temporal? ¿Cuáles van a ser los productos? Pues que podemos nosotros tener imágenes térmicas o podemos tener imágenes multiespectrales. Y esas imágenes multiespectrales son simplemente imágenes donde puedo manejar bandas, ¿sí? Para poder hacer cálculos de índices de NDVI. Entonces, estos procesos que nosotros llevamos dentro de la formación de nosotros, lo hacemos a partir del uso de cámaras multiespectrales que estamos nosotros ya manejando, junto con algunos drones para poder nosotros, con nuestros aprendices, con nuestros estudiantes, hacer todo ese procesamiento de cálculo desde los softwares especializados para poder nosotros calcular y obtener índices de NDVI. Entonces, esto es como más o menos la presentación que les tenía, como el enfoque en el que estaba. No sé si de pronto ya tengan alguna pregunta al respecto. Al desarrollo del tema. Sí, Catherine, hola, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Sí, yo tengo una pregunta, la había dejado en el chat recientemente. Preguntarle en qué momento fenológico de la planta se suelen realizar estas mediciones, o se puede hacer a lo largo de cualquier momento. Se puede hacer a lo largo de cualquier momento, siempre y cuando ustedes sepan hacia dónde lo quieren enfocar. Cuando se quiere hacer una evaluación de malezas, se puede hacer al inicio del crecimiento ya del cultivo, en el cual es ese punto donde se pueda diferenciar la maleza del cultivo. Entonces se puede hacer como un monitoreo para poder hacer ese tipo de evaluación. Pero para poder hacer eso, pues a nivel de investigación, se hace necesario crear unas librerías donde mediante ya el uso de máquinas vectoriales, el uso de algoritmos estadísticos, redes neuronales, podemos nosotros ya empezar a crear como librerías de identificación de objetos. Entonces, para eso yo tengo que entrenar mi algoritmo para que él me logre diferenciar lo que es una maleza de mi cultivo. Por el momento, esto sería una recolecta de información, ¿sí? Para poder yo empezar a hacer como esa diferenciación, pero lo podemos hacer a lo largo del crecimiento del cultivo. Desde que inicia hasta el momento de la cosecha podemos entrar con estas tecnologías. Mi segunda pregunta tiene que ver con, a su juicio, ¿cuál sería la limitante de esta agricultura de precisión, si es que las hay? Bueno, la agricultura de precisión todavía tiene algunos limitantes, pero es más unos limitantes con respecto a la accesibilidad a la tecnología. Y dentro de eso nosotros tenemos que empezar a poner niveles, ¿sí? Porque nosotros podemos hacer agricultura de precisión y lo que vemos nosotros comercialmente lo vemos siempre en empresas grandes, de grandes extensiones, donde hacen una inversión financiera de adquisición de máquinas de última tecnología que nosotros decimos, wow, o sea, para eso hay que tener mucho dinero. En parte realmente podemos generarlo nivel 1, nivel 2, nivel 3, dependiendo del acceso
podamos tener a la tecnología. Mientras nosotros tengamos un GPS, puedo ya empezar a identificar variabilidad. Cuando yo identifico y focalizo la variabilidad en una zona, si yo quiero hacer aplicación por tasa variada, no es que necesite la máquina en su momento, pero sí podría solamente ir a aplicar en el sitio que yo ya identifiqué o en el espacio que yo ya focalicé, que es la que tiene afectación, ¿sí? Entonces, sí nos limitamos por la tecnología, pero nos limitamos por el costo de la tecnología, pero podemos irlo haciendo dependiendo del nivel en que estamos y hacia dónde lo queremos nosotros focalizar, ¿sí? Hacia dónde lo queremos llevar. Muchas gracias, Catherine. Y mi tercera pregunta. Estoy muy preguntón el día de hoy, Catherine, así que disculpe. Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, así como le pregunté sobre las limitantes, ¿qué se espera de la agricultura de precisión en el futuro? ¿Cuál sería lo que viene? ¿Dónde está puesto el foco actualmente en este tipo de tecnologías? Bueno, ¿hacia dónde vamos? Pues realmente lo voy a hablar muy a nivel Colombia y lo voy a hablar muy a la experiencia que hemos tenido nosotros en la aplicación de agricultura de precisión acá en nuestros sectores. El adoptar esta tecnología empieza a generar cambio y transformación tanto cultural y social, ¿sí? Hacia nuestros mismos agricultores, ¿sí? Los empresarios lo pueden ir adoptando, nuestros agricultores de alguna u otra manera, no mucho, porque para ellos todavía siguen con lo básico, ¿sí? Con lo común, con lo que conocen. Entonces a veces se genera un poco de choque al entrar con herramientas tecnológicas que les muestra a ellos que pueden mejorar sus procesos con un poco más de inversión, pero que más adelante se pueda ver la retribución, ¿sí? Entonces, creo que cuando sucedió todo lo que nos pasó con pandemia, con el COVID, que no podíamos salir, que desde el punto agrícola tampoco era muy fácil ir nosotros ya a campo a hacer nuestros monitoreos y hacer nuestras salidas y levantamientos, tuvimos que hacer uso de estas tecnologías y tuvimos que hacer uso de estos métodos indirectos de medición. Y es ahí donde nosotros ya nos obligamos a que teníamos que empezar a ir adoptando estas tecnologías, pero todavía estamos en un punto muy investigativo. Tenemos que empezarlo a ir ya llevándolo a nuestro campo y tenemos que empezar a ir esas tecnologías, a irlas apropiando, ¿sí? Por ahora muchas cosas en agricultura de precisión siguen siendo investigación, pruebas, cosas que lo hacen aquí desde el Centro de Agrosavia, que son los centros de investigación, y nosotros como SENA aplicamos y adoptamos eso para llevarlos directamente a campo, ¿sí? Y mostrárselos a nuestros agricultores en nuestro sector productivo. Entonces, es ahí donde tenemos nosotros que empezar como a generar brechas, pero brechas de adaptabilidad, ¿sí? Todas esas tecnologías las tenemos, pero hasta ahora asentémoslas a nuestra realidad, pero a lo que necesitamos, ¿sí? No todo lo que yo vea en Europa, lo que yo vea en China, lo puedo aplicar yo acá en Colombia. Aquí decimos algo que es tropicalicemos la tecnología, por decirlo así, porque no me va a funcionar la misma tecnología en China, muy probablemente no me funciona acá por las condiciones que nosotros manejamos, ¿sí? Entonces, empezamos en ese punto de adaptabilidad, pero veo que ya nosotros empezamos a ir involucrándonos cada vez más en este proceso. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias. Vale. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a nuestro segundo charlista el día de hoy, Víctor Helves. Víctor. Hola, ¿cómo están? Más que agradecido, primero que la invitación por parte de la Casa de Estudio, por parte de la escuela. Feliz de estar acá. Voy a tratar de no extenderme tanto porque siempre
me empiezo a entusiasmar y empiezo a hablar mucho, pero voy a tratar de no alargarme tanto. Les voy a compartir una presentación. Y antes de empezar también a agradecer a los muchachos, a los alumnos que están, y también agradecer, veo algunos de mis alumnos del convento también, los saludo con un abrazo muy grande a todos. Bueno, yo les voy a hablar un poco de las nuevas tecnologías asociadas a los invernaderos y lo que es más importante, su aplicación en zonas críticas de cultivo. Primero, voy a partir, vamos a remontarnos en la historia, vamos a volver un poco más atrás, en donde en la antigüedad no existían estos invernaderos como los vemos hoy en día, para el cultivo tanto de hortalizas como de flores, ¿ya? Cuando hablo de flores es donde empezamos a tomar un tema súper importante. Resulta de que en la antigüedad los castillos necesitaban mantener flores de forma muy fluida en el tiempo, y veíamos a estos agricultores súper complicados porque era imposible poder mantener flores durante la temporada de invierno, por temas climáticos, temas de temperatura. Es por esto que ellos, ¿qué es lo que hacían? Y es la primera parte en donde vemos una clase o un tipo de invernadero, que es una cabaña. ¿Ya? Desde ahí es donde empezamos a retomar esta historia de los invernaderos. ¿Qué hacían estos agricultores? Para poder contar con lo que se les pedía, crearon camas de cultivo. ¿Ya? En estas camas de cultivo, todos los días, ¿qué hacían? Plantaban y las trasladaban todos los días dentro de estas cabañas y las sacaban y entraban todo el tiempo. A medida del tiempo empezamos ya más o menos en el siglo XVI, empezamos a ver los primeros invernaderos. ¿Ya? Este primer invernadero se empezaron a ver más o menos en Inglaterra. Ya al pasar del siglo XVI empezaron ya a verse en toda Europa, y los primeros invernaderos son los famosos orangeries, que son los que podemos ver en la fotografía. Son estas verdaderas moles de fierro y vidrio. ¿Ya? ¿Por qué toman este nombre? Porque en Inglaterra estaban directamente, en su primera función, era poder almacenar frutales y en específico los cítricos naranjas. ¿Ya? Por eso toman este nombre. Estos grandes armatostes todavía existen en algunos casos, pero es en donde empezamos a ver los primeros problemas referidos a los invernaderos. ¿Ya? ¿Qué empezamos a ver? Que el tema de poder tener un invernadero con vidrio, empezamos a tener problemas de temperatura, el manejo de la temperatura. Es por esto que más o menos en el 1700 se empieza a ver que a estos invernaderos, estas verdaderas moles gigantes que se hacían inicialmente, empezaron a ponerle cortinas. ¿Ya? Incluso hay algunos escritos que mencionan de que estas cortinas, en un momento, inicialmente no hay fotografías que lo revelen, pero hay escritos que sí, que eran cortinas de género. ¿Ya? Y después empezaron a ver este sustituto del plástico un poco más adelante, pero inicialmente eran de género, donde teníamos estos verdaderos moles de vidrio con cortinas normales, como las cortinas de género que tenemos en las casas. Como no teníamos nuevamente el manejo de temperatura, en el año 1800 se empieza a adquirir una nueva tecnología, ¿ya? En donde alguien dice, ¿sabes lo que necesitamos? Es poner un doble vidrio, un doble acristalamiento. Aquí en esta fotografía, ya que es una fotografía espectacular que data de 1829, se puede apreciar de que ya empezamos a trabajar con el doble acristalamiento, e incluso podemos ver en el costado derecho de la fotografía que aprovechaban las paredes, ¿ya? ¿Por qué motivo las paredes de cemento o de ladrillo? Porque durante el día absorbían temperatura por medio del calor, y en la noche lo cedían, ¿ya? Por lo tanto, era una forma muy buena de regular la temperatura, pero así todo, no lográbamos las temperaturas que
vemos hoy en día. Es por esto que empezamos a crear diferentes tipos de invernaderos, ¿ya? Referidos netamente por los tipos de climas, ¿ya? Por ejemplo, el primero que les voy a mostrar acá es el asimétrico, que es directamente para climas tropicales, ya que nuestra amiga que nos estaba exponiendo recién desde Colombia los ha visto en esas zonas. Después les voy a presentar el Casa Sombra, que es bastante conocido en la zona norte de nuestro país, que es para climas más cálidos. Después, algo ya que ya vemos más hacia la zona central, donde ya se nos parece como más amigable a la vista, es el multicapilla. ¿Ya? Ojo con algo que todos estos invernaderos siempre hablando de que su cubierta es de plástico, ¿ya? Acá hay uno muy parecido que es el multigótico, ya que va referido también para climas cálidos templados, ¿ya? También sobre todo se ocupa mucho en la fruticultura. Y acá vemos ya uno muy conocido que es el tipo túnel, que se ocupa mucho en la zona central. Y el último que es el multitúnel, que aquí vemos que está en este caso de algunos frutales. Y tenemos el último que es nuestro caballo de batalla, por llamarlo de alguna forma, el que es tipo capilla con lucarnas. ¿Ya? Pasa lo siguiente. En todos los invernaderos que acabamos de ver recién, siempre teníamos el mismo factor de construcción, ¿ya? Pues, hoy en día hay de aluminio, hay de madera, hay de fierro, ¿ya? Pero vemos el mismo tema del plástico. Y a eso me quiero referir con el término de tecnología. No podemos referirnos solo a tecnología con un instrumento electrónico, ¿ya? Sino que hay una tecnología que hizo que esto cambiara radicalmente y en donde podemos poner estos invernaderos en zonas que son impensadas. Hablemos primero del polietileno. El polietileno es el plástico que cubre estos invernaderos. Súper bueno porque es de baja densidad, o sea, no es muy ancho, traspasa muy bien la luz, transmite muy bien el calor. Ahí podemos ver algún ejemplo de estos rollos que se ocupan para los invernaderos. Aquí vemos un tipo túnel que era como el que veíamos recién, pero más bajo. Pero existe el gran problema que es realmente el polietileno es antigoteo o antipolvo, que son los dos grandes factores que influyen dentro de tener un invernadero, porque si no es antigoteo, empiezo a tener problemas de botritis dentro de las plantaciones, y antipolvo porque va a empezar a cubrir el invernadero, por lo tanto ya no vamos a tener traspaso de luz y no vamos a tener tampoco transmisión de calor. Es por esto que aquí hay una tecnología que es impresionante. Se los presento, el famoso policarbonato alveolar. ¿Se recuerdan que en un principio yo les mencionaba de que en el año 1800 más o menos se crea esta forma de poner doble acristalamiento, doble vidrio? El policarbonato alveolar está haciendo exactamente lo mismo. Como pueden ver en la fotografía, son dos láminas que están separadas y en el centro se crea esta forma de aislamiento, ¿ya? Por lo tanto, es un material completamente ligero, es eficiente al control de la temperatura, resistente al impacto, porque pasa mucho que los invernaderos plásticos, cuando hay inclemencias del tiempo, como por ejemplo un granizo, el plástico rompe, ¿no? Resistencia a la condensación y el agua, lo que hablábamos recién. Aquí, con esta tecnología, acabamos de solucionar el tema de esta gota que cae o esta condensación que va a influir directamente en el cultivo que tenemos, y resistencia a la intemperie. Aquí se puede ver ese es un ejemplo de un invernadero chiquito que es de policarbonato, en donde si pueden apreciar, acá bueno, tiene una lucarna, pero las ventilaciones referidas a este tipo de sistemas es mucho menor a lo que
presentábamos anteriormente, estas lucarnas gigantes. Masa de aire. También tenemos una tecnología súper importante en términos de masa de aire. ¿Por qué motivo? ¿Se recuerdan que estábamos viendo este famoso invernadero, que es como nuestra estrella, que es forma de capilla, con lucarna, que es la que se puede ver en la fotografía, en donde de forma mecánica uno abre una puerta, entra el aire desde el exterior, ingresa el aire caliente y sale por las lucarnas hacia arriba. Acá podemos ver una fotografía de cómo se abren de forma mecánica las lucarnas. ¿Ya? Estas se tienen que abrir, hay que estar atento al tema del clima para abrir y cerrarlas. ¿Ya? Aquí tenemos una tecnología que ha facilitado y ya todas estas tecnologías mejoran el tema de los cultivos, pero aquí ya vemos el extractor. ¿Ya? Este extractor cumple toda la función de abrir y cerrar lucarnas. La ventilación ya es menor, y acá la podemos ver cómo está en estos invernaderos de tipo túnel. ¿Ya? Ojo, que el extractor de aire, independiente de cómo esté construido el invernadero, funciona. ¿Ya? Es eficiente en cualquiera de los casos. Sea de plástico, sea de polietileno, sea del material que veíamos anteriormente. El tema del riego, también, ¿ya? También tenemos una tecnología súper asociada a los invernaderos hoy en día. Riego por goteo, muy bien. Un gran problema es la implementación del riego por goteo, pero funciona muy bien, muy amigable con la escasez hídrica. Tenemos tipos de riego por aspersión. ¿Ya? Lo único malo de este tipo de riego es que mecánicamente es muy complicado, porque hay que tener, es un riego delicado, ¿ya? Por lo tanto hay que tener cuidado dentro de los invernaderos. Los difusores, ¿ya? Muy bueno, pero tenemos un gran problema con los difusores de que es mucha cantidad de agua para diferentes tipos de cultivos. ¿Ya? O sea, aquí estamos hablando se usan para invernaderos de solamente monocultivos. No podría tener yo un invernadero en mi casa con este tipo de riego, porque si tengo diferentes tipos de cultivos, nos veríamos afectados. Este es un riego que no es muy popular, pero es muy efectivo, ¿verdad? Que es este riego subterráneo, muy bueno, muy efectivo, pero muy malo en la práctica de los invernaderos, porque siempre mecánicamente hay que estar, tenerlo abierto, hay que estarlo revisando constantemente, pero muy efectivo. Pero con la tecnología, que era lo que estamos viendo ahora, va mejorando. Y obviamente el riego por manguera, que por el tema hídrico que estamos pasando a nivel mundial, este cambio climático que estamos teniendo, creo que, y no lo recomiendo por nada del mundo, es la peor forma de poder regar. Hay que tratar de evitarlo a toda costa, por favor, porque no tenemos forma de medir si regamos mucho o regamos poco. Y como les mencionaba, la tecnología avanza y aparece nuestro sagrada nebulización, que créanme que viene a solucionar temas muy importantes dentro de los invernaderos, porque estos riegos por nebulización, aparte de hacer un riego parejo, manejar márgenes de humedad, manejar por los distintos cultivos, hace un muy buen manejo de términos de temperatura. ¿Ya? O sea, que en este caso podríamos contar con un invernadero, no tener los famosos extractores, no tener las lucarnas, porque este tipo de riego va a mantener una temperatura más estable. ¿Ya? Entonces, en términos de tecnología hoy en día, el riego por nebulización es uno de los más eficientes de los invernaderos. Todo lo que les menciono va directamente referido a que toda esta tecnología está contribuyendo para poder poner estos invernaderos en zonas críticas de cultivo, como por ejemplo, porque no tenemos difícil manejo de temperatura,
tenemos espacios reducidos, poca energía. Me refiero a poca energía a que, bueno, en Santiago hay que darle también parte al progreso, pero en Santiago ya estamos teniendo en las ciudades en sí mucha construcción, por lo tanto tenemos muchas horas de sombra, a eso me refiero con poca energía, ¿ya? No podemos tener multicultivos porque o cuidamos uno o cuidamos otro, no, es muy difícil. Tenemos diferentes tipos de suelo. Y lo que es más importante y que es lo que está en la vanguardia hoy en día, que es muy difícil poder tener obtención de datos en tiempo real, ¿ya? Es muy difícil, sobre todo en las zonas rurales, es muy difícil tener esta obtención de datos. Es por esto que existe el famoso controlador. ¿Ya? Esto es como la revolución industrial en su tiempo. Esto es, pero, espectacular. Les presento, bueno, este es un ejemplo de todas maneras, pero este es un computador, este es el Micro 850. Este computador viene a poder regular todo lo que les acabo de mencionar. Puede regular iluminación, ¿ya? Esto lo que estamos viendo aquí es una iluminación LED, que también sirve para temperatura, ¿ya? Aparte de la iluminación para temperatura, como yo les mencionaba que tenemos estas zonas que son de poca energía, como es Santiago. Sirve para manejar el riesgo por aspersión, que era el que mencionaba anteriormente. O sea, este computador puede medir si necesita más nebulización, menos nebulización, manejar el tema de la extracción de aire. También este computador puede extraer el aire desde el exterior e impulsarlo hacia adentro y tomar esa masa de aire que está dentro y sacarla, ¿ya? ¿Por medio de qué? Por medio de estos termómetros y por medio, lo que vemos ahí es una sonda de humedad, ¿ya? O sea, este computador viene a solucionar, podemos tener un invernadero en cualquier parte del mundo y en estas zonas más críticas. Sin ningún problema este computador puede decir, ¿sabes qué? Tengo un multicultivo, por lo tanto las temperaturas tienen que variar entre 2 puntos. Pueden variar, la humedad también tiene que variar en distintos puntos porque tenemos un multicultivo y este computador lo va a hacer de forma, lo va a hacer solo, ¿ya? Con las instrucciones que nosotros les vamos a dar. Ahora, ¿cómo se llama esta tecnología? ¿Ya? Esta es la famosa tecnología IoT, ¿ya? Que nuestra amiga de Colombia también lo mencionó en algún momento, que es la obtención, que era lo que mencionaba yo, que era la obtención de datos en forma y en tiempo real, ¿ya? Aquí podemos ver una pantalla, que es una pantalla en donde el computador que acabamos de ver recién tiene interacción con el usuario dentro del inventario. Pero este mismo transmite en tiempo real, ¿ya? Directamente a cualquier plataforma que podamos tener hoy en día. Celular, iPad. Y con informes estadísticos en donde podemos ver qué tipo de nebulización necesitamos, qué tipo de temperatura, si necesitamos sacar o extraer aire, la humedad es muy alta, lo cual nos permite tener diferentes formas de cultivos. Podemos tener NFT, que es, bueno, para que lo puedan ver, ahí hay un ejemplo, un cultivo de agua, un cultivo hidropónico, perdón, pero de agua continua, ¿ya? El agua va corriendo dentro de estos tubos, es un movimiento continuo. Sistema de raíz flotante, ¿ya? Ojo que si a pesar de que ambos estamos hablando de cultivos hidropónicos, ambos son muy contrapuestos en términos de luz y en términos de temperatura, ¿ya? Y sistemas de cultivo en sustrato al mismo tiempo, lo cual anteriormente sin esta tecnología era impensado poder hacerlo. Ahora lo podemos hacer. Puede estar incluso dentro del centro de Santiago, sin ningún problema. Por lo tanto, mi conclusión es que esta famosa tecnología IoT puede conectar cualquier cosa que ustedes puedan pensar, ¿no?
de verdad que cualquier está siendo masificado con flujómetros, está masificado con fertirrigación, está con psicómetros, está vinculado a todos los aparatos hoy en día. Y obviamente, como les mencionaba, el cambio climático hace más necesario poder empezar a pensar en este tipo de cultivos, sobre todo en las zonas donde es poco probable poder contar con extensiones enormes de suelo. Y podemos mejorar también los controles, los rendimientos, las calidades, ¿ya? En base a esta tecnología, ¿ya? No puedo terminar sin antes comentarles, este es como, yo soy como, el profe Cristian me va a entender, pero yo soy como cada vez que puedo saco mi caballo de batalla, este es como la guagua, ¿ya? Yo pude ayudar y contribuir en la parte inicial de este invernadero. Aquí podemos ver una fotografía de cuando estaba recién partiendo, estaba recién terminado su estructura. Aquí vemos policarbonato alveolar, ¿ya? Señores, esto está en el centro de Santiago, ¿ya? Aquí podemos ver sus primeras implementaciones, ¿ya? Aquí podemos ver el sistema NFT, podemos ver camas de cultivo. Y obviamente orgullosísimo de ver que ya también algunos alumnos estaban ya trabajando en ello y empezaron ya a... No lo hemos podido terminar porque, por todo el tema de la pandemia. Entonces, esta tecnología existe, funciona, ya se está viendo los primeros frutos, las primeras prácticas ya están ahí, y podemos poner cualquier tipo de cultivo en cualquier zona crítica en base a la tecnología IoT, en base al computador que es el Micro 850, que es un ejemplo, pero podemos tener toda esta tecnología funcionando ahora. Agradecido de la universidad, de la escuela, del director de la escuela, que a todo lo que yo le decía que podíamos tener un invernadero con tecnología de punta, me decía que sí, a regañadientes algunas veces, porque son tecnologías que también no están dentro del alcance en este minuto para cualquier persona, pero invernaderos que pueden perfectamente funcionar y tener vida útil por más de 15 años, ¿ya? O sea, aumentamos de un invernadero normal que es como para 4 temporadas, ya que eso es lo que tienen los materiales con cual se construyen, a invernaderos que pueden durar más de 15 años. ¿Ya? Muchas gracias, agradecido. No sé si tienen alguna pregunta, traté de hacerlo lo más rápido posible y agradecido. Nada más que decir, no sé si tienen algunas preguntas que los pueda ayudar. Muchas gracias, Víctor, por la presentación. Rodrigo, tú habías dejado una pregunta en el chat, así que, Rodrigo, la palabra es toda tuya. No, la del chat era para la reunión anterior que no pude contestar al tiro, contesté después, como tenía problemas con la conexión. Pero tengo pregunta igual para don Víctor. Bienvenido. Tengo 3 preguntas, la verdad, pero Juan Luis Salgado creo que había levantado la manita antes que yo. No sé, para respetar eso. Está Catherine también, por si quieres hacerle la pregunta a Catherine. Así que... Ah, sí, esa era la pregunta, la que había dejado escrita en el chat, sobre con el tema de la asociatividad de los cultivos, no sé si puedo responder primero. La asociatividad de los cultivos, si habían aplicado esas tecnologías que había mencionado anteriormente, como la monitorización de la humedad del suelo en grandes campos, si es que se había probado alguna tecnología así con la asociatividad de los cultivos para ver el comportamiento de esto. Esa era mi pregunta anterior. Catherine, no sé si estás por ahí. Aló, sí, buenos días. Sí. Te escuchamos, Catherine. No sé si alcanzaste a escuchar la pregunta. No, no alcanzo a escuchar la pregunta. ¿Me la pueden repetir, por favor? Sí, en cuanto
Hola, buenos días. En cuanto a la asociatividad de los cultivos, quería preguntar si habían implementado investigaciones o experimentaciones con las tecnologías que había mencionado anteriormente sobre asociatividad de los cultivos. Me refiero a esto, a cómo se comportaba la humedad, si era diferente a algunos rasgos que podía tener el monocultivo. Pero esa era la pregunta, si es que lo habían implementado para saber un poco sobre eso. Bueno, con respecto a las implementaciones que se han hecho, como te dije, son a nivel de investigación, revisando igual también las preguntas que nos habían hecho, que es como muy referente, muy como similar a lo que me estás indicando. Desde imágenes hiperespectrales, realmente nosotros no lo hemos trabajado mucho, hemos estado trabajando mucho desde percepción con imágenes multiespectrales. Y sí empezamos aquí a nivel de, como el departamento del Tolima es uno de los grandes productores de arroz, la Federación Arrocera sí ha venido implementando imágenes de radar para poder evaluar precisamente la variabilidad de la humedad del suelo. ¿Qué logramos nosotros identificar con esto? Como en las zonas de los llanos orientales, donde también se tienen cultivos de arroz, pero por efectos de humedad, precisamente de humedad relativa, la nubosidad me opaca y me cubre muchísimo las zonas donde nosotros vamos a entrar a hacer tomas de imágenes. Para esto, pues el radar, como no le afecta a las nubes, él puede penetrar directamente y me alcanza una penetración de hasta 5 centímetros a nivel superficial. Por ende, donde estoy evaluando hasta el momento, lo que nosotros logramos evaluar son 5 centímetros de profundidad de suelo para poder conocer efectos de variabilidad de humedad. Pero si en el dado caso yo tengo el suelo con cobertura vegetal, pues ya ese rango se me va a disminuir. Pero son ejercicios de, a nivel de investigación que se está haciendo, pero sí lo estamos haciendo enfocado hacia la zona, hacia la parte arrocera. Muchas gracias. Ok. Gracias, Rodrigo, Catherine. José Luis. Hola a todos, excelente charla, seminario, agradecido a la universidad y el tema cuando el profesor nos empieza a dar ideas, hay ganas de hacerlas. Entonces es peligroso por un lado. No, bueno, buenísimo, sobre todo para gente que tiene un poco menos acceso a esta información. Yo vivo en el sector rural del convento, ¿cierto? Que realmente la gente más campesina y tiene poco menos acceso a la información, no es profesional, entonces es interesante escuchar que existen estas cosas que se pueden hacer y claramente van de la mano del bolsillo, del presupuesto, claro, pero súper interesante y sería bonito colocar aquí los asesores. Eso más. Muchas gracias a todos. Gracias, José Luis. Víctor, no sé si quieres comentar algo. Escuché muy mal a José Luis, pero escuché que estaba sacando muy buenas ideas. José Luis, qué bueno poder verte acá. José Luis es habitante del convento, una localidad espectacular. Estamos trabajando con ellos también en invernadero. No te alcancé a escuchar muy bien, José Luis, pero te alcancé a ilusionar que estás sacando varias ideas, y eso me empieza como a dar susto. Pero... Sí, varias ideas y que tenemos claro que van asociados a un costo, digamos, ¿cierto? Que los presupuestos no son infinitos, pero sería bonito ver ahí un par de personas en ese invernadero, digamos. Exacto, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible, José Luis. Vale, muchas gracias. Rodrigo. Y después tengo a Alejandra. Si quieren, por mientras van levantando la mano o pueden ir escribiendo en el chat. Rodrigo. Sí, ahora sí sobre a Víctor Gil la pregunta. Sobre los costos de implementación, por ejemplo, usted comentaba que había que comprar este computador y instalar como se hizo en el invernadero de la UTEM.
pero en costo de implementación, el tema de aumentar la capacidad que pueda abarcar el control de la máquina, como si no fuera el invernadero del UTEM, si fuera, no sé, 500 metros cuadrados, ¿podría hacer el proceso de la máquina que mencionaba? Por supuesto, Rodrigo, es exactamente la misma máquina. Esta máquina funciona por módulos. La que nosotros acabamos de ver tiene 3 módulos, donde perfectamente puede mantener durante un año, sin ningún problema, alrededor de 18 hectáreas de invernadero. Es una máquina extremadamente potente, por lo tanto, la implementación sí es alta en su totalidad, porque el computador que yo te acabo de mostrar tiene un costo alrededor de los 3 millones de pesos, ¿verdad? Con todos sus sensores y todo, pero créeme que en términos de balance final, vamos a terminar siempre con números azules, siempre, y como profesional te lo doy firmado. Es una muy buena opción, es una muy buena alternativa, y sirve tanto para un invernadero muy pequeño como para mantener invernaderos de alrededor de 18 hectáreas, que es lo que recomienda el fabricante. Y en cuanto a eso tenía la siguiente pregunta, que era si era conveniente, porque como había señalado usted, era como camas de cultivo, el cultivo NFT y otros tipos de hidroponía y eso, ¿será conveniente aplicarlo solo a camas de cultivo como con nuevas técnicas o con técnicas que no se hayan tocado, que toquen principios de la agroecología? A eso va un poco orientado mi pregunta. Si sigue siendo conveniente trabajarlo en camas directamente a tierra en camas de cultivo hechas con madera y eso. ¿Sigue siendo rentable? Por supuesto, sigue siendo rentable, y ojo, Rodrigo, lo que me menciona, siempre donde en el invernadero donde podamos eliminar la masa de aire frío, es ideal. Por ejemplo, esta cama que mostraba yo es una cama elevada, pero si podemos tener cama al suelo, donde elimino la masa de aire que está debajo, créeme que cualquier cultivo ecológico va a tener muchos mejores resultados que uno que sea de una cama elevada, ¿ya? Porque eso buscamos con el invernadero, poder sacar las inclemencias de tiempo de que están afuera. Entonces, va a ser mucho mejor, y como tú mencionas, si lo hacemos con camas de cultivos que van al suelo, va a ser mucho más provechoso y va a ser mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. Por nada, Rodrigo. Alejandra también tenía una pregunta. No sé, Alejandra, si la quieres decir tú o si la leo del chat. ¿Me la puedes leer del chat, porfa? Sí. Listo. Alejandra, te vi que sí. prendiste el micrófono. Sí, Vale. sí, Paula. Hola a todos, Catherine, Víctor. Muchas gracias por las presentaciones, por la oportunidad de acercarnos a estos temas que son tan pertinentes a nosotros como alumnos. Nos abren la mente a nuevas posibilidades, que yo creo que es lo más importante para nosotros, sobre todo cuando estamos en los últimos años de la carrera, decidiendo también temas de tesis. Catherine, he tenido la suerte de trabajar dentro de mi práctica en gestión de calidad, y una de las cosas que veía yo eran las calibraciones de los equipos de medición en gestión de calidad. Entonces pasa que acá, como el momento de la planta siempre era el mismo, que ya estaba cosechada, me imagino que quizás esas calibraciones de los equipos de medición pueden ir cambiando a lo largo del proceso de crecimiento de la planta. Me imagino que, como mencionabas, las percepciones de color quizás no son las mismas en el inicio de la planta como al final. Entonces ahí más o menos iba mi pregunta. Sí, precisamente una de las cosas que a veces nosotros no nos fijamos cuando adquirimos equipos para empezar a implementar y aplicar dentro de nuestros cultivos, ¿sí? O dentro de nuestros procesos para hacer alguna medición de alguna variable, olvidamos que es necesario hacerle una calibración previa a esos sensores.
Y esas calibraciones deben de ir relacionadas, uno, tanto también por el mismo clima de la zona en donde uno se encuentre, y dos, dependiendo las características de la propiedad que ustedes vayan a medir. Por ejemplo, los TDR, nosotros a veces no nos damos cuenta, pero esos TDR que son para poder medir humedad de suelo directo, nosotros debemos de calibrarlo y deben de pasar por un proceso donde uno tiene que utilizar agua, precisamente esa agua que no tiene salinidad, calibrar precisamente el dato, con las condiciones que se tenga en su momento, con esas condiciones de suelo, y a partir de ahí yo ya puedo tener para yo poder relacionar, ahí sí, esa condición inicial con las siguientes que nosotros vamos a tener. Lo ideal es que nosotros, dependiendo del tipo de sensor, podamos estarles haciendo calibración al menos cada 2 años, cada 3, dependiendo de la frecuencia en que nosotros lo usemos. Si es un equipo que se utiliza con mucha frecuencia, pues lo ideal es que cada año nosotros mismos generemos y hagamos ese proceso de calibración. Las mismas máquinas cosechadoras deben ser calibradas y se calibran a partir de ¿qué? De un peso, de un peso inicial, donde primero mediante balanza pesamos precisamente lo primero que se cosechó, revisamos y verificamos condiciones realmente de humedad del grano, y todas esas variables las metemos dentro de nuestra cosechadora para darle una primera calibración en el momento que va a arrancar precisamente el equipo. Y lo mismo va a suceder con la parte de percepción. Yo debo de calibrar las condiciones radiométricas, ¿sí?, de mi sensor. ¿Por qué? Porque como yo estoy tomando imágenes, esas imágenes y ese análisis que voy a hacer de esas imágenes van a depender de la radiación que haya habido en ese instante. Una de las cosas es que lo ideal sería es que casi siempre entre las horas de la mañana al mediodía, que es cuando mejor condiciones de fuentes de luz natural tenemos, pues es ahí cuando podemos hacer ese tipo de tomas de imágenes. Y en dado caso, cuando tenemos poca radiación, porque tengo mucha nubosidad, hoy en día hay muchas cámaras que ya vienen con un sensor de corrección radiométrica. Entonces eso me permite ir haciendo ajustes precisamente de calibración de la información que podamos nosotros empezar a recolectar. Muchas gracias. Me imagino que todos esos datos también van quedando almacenados para futuras investigaciones también. Sí, y ya existen unos estándares y ya existen también unas metodologías para uno tener en cuenta este tipo de condiciones, ¿sí? A nivel de investigación, de todo el proceso que ya se ha llevado, ya se han creado esos protocolos, esos estándares para que precisamente no es solamente ir a tomar una imagen, porque a veces creemos porque es una cámara con unas características muy específicas, estoy tomando una foto como cuando nosotros mismos nos tomamos una selfie o estamos de paseo tomando unas fotos familiares. No, eso es precisamente algo que yo voy a obtener una información y debe ser una información lo más precisa y acertada posible, ¿sí? Y debe de pasar por un proceso de calibración radiométrica, se le conoce eso, donde yo limpio mis imágenes, donde yo lo limpio de sombras, donde yo lo limpio de iluminaciones y de contrastes, para ahí sí extraer la información que sí me va a servir y que sí voy a necesitar para el futuro análisis que vamos a tener. Listo, muchas gracias. Muchas ¿Vale? gracias. Y ahora tengo pregunta para Víctor Helves. Bueno, encuentro genial todos estos sistemas de invernadero y me gustaría saber si es que hay información de políticas gubernamentales que acerquen estos invernaderos a zonas urbanas. O quizás, no sé, concursos que apoyen a la gente, a cualquier persona que quisiera tener este invernadero en su casa o en su departamento. Alejandra, son una de las cosas que estamos al debe. José Luis me va a comprender, pero estamos al debe, hay muy pocas políticas de esto. Incluso me atrevería a decir, no lo sé con 100% con certeza, pero
somos el primer invernadero en Santiago. Por lo digo, no sé con certeza si está en otras regiones, pero somos el primer invernadero en Santiago que tiene la universidad que tiene estas características. No hay otro. Entonces, podríamos hablar casi, Alejandro, de un plan piloto. Entonces, ¿por qué no hemos podido hacer más? Porque por la pandemia no hemos podido echar a funcionar esto y demostrarlo, que es la primera parte que nos podría ayudar como para poder crear algún tipo de política. Pero no existe todavía, no existe en zonas urbanas. Este es un plan piloto que gracias a la escuela pudimos, y gracias al director pudimos sacar a flote, pero aún no existe, y por lo que te menciono, por el tema de la pandemia, aún no lo podemos echar a funcionar todavía, porque como tú sabes, no hemos podido llegar a la universidad. Pero no existe ninguna política, Alejandro, en cuanto a eso. Yo creo que es más, las personas que legislan sobre estos temas, yo creo que ni siquiera se les ha ocurrido de que esto ya está implementado en el centro de Santiago. Claro, justamente porque eso también deja una brecha amplia de pensamiento sobre... es que a mí se me imagina que cualquier persona quisiera tener un invernadero pequeño, grande, como sea, en su casa, o la mayoría de las personas. Y si esto puede ser operado a través de la tecnología, donde la persona no va a tener que estar todo el día pendiente del invernadero y poder cosechar su propia comida, claro, sería espectacular. Entonces sería... Eso es lo que enfocamos y en donde vamos dirigidos. Por eso te menciono que este es como nuestro plan piloto y es como nuestro caballo de batalla. Yo cada vez que hablo con alguien lo saco a flote. No quiero decir que es igual que el papelito, pero es como cada vez que puedo lo saco y créeme que estamos ansiosos. Paula se ríe porque sabe que estamos muy ansiosos de poder terminarlo, poder mostrarlo, poder decir, ¿saben qué? Si funciona, y no es tan excesivo si hacemos arte. Claro. ¿No? Pero o sea, no sé, una comunidad de edificio, un condominio con algo así, que le puedan hacer taller a los niños, que los niños desde ya aprendan cómo cultivar en zona urbana, yo lo encuentro espectacular. Sí, incluso el director de la escuela, el profe Cristian, ha estado ahí tratando de que podamos entrar, pero no hemos podido, no nos dejan, porque estamos, por el tema de la pandemia, no nos autorizan. Sí, claro. Así que estamos ahí en el tira y afloje. Pero créeme, Alejandra, créeme que nosotros somos pulga en la oreja y vamos a hacerlo funcionar y vamos a demostrar y en conjunto se pueden hacer muchas cosas y ojalá podamos demostrarlo de que sí funciona y de que se puede terminar con números azules con un proyecto así. Sí, me parece maravilloso. Bueno, y cuenten conmigo también si necesitan algo por ahí. Muchas gracias. Gracias, se agradece. Gracias. Bueno, hay otra pregunta más, pero antes de eso recordarles que Jennifer Troncosa fue dejando en el chat un link de inscripción para que puedan dejar sus datos de quienes efectivamente asistieron a la charla, y posterior a eso le vamos a enviar una pequeña encuesta para saber sus opiniones generales respecto a la charla y además otros temas que les gustaría tratar. Así que por eso es importante que la respondan, porque así vamos por las líneas que a ustedes más les interesen. Y hay otra pregunta que yo creo que por la hora va a ser la última pregunta, que es de Hugo Fuentes. Hugo, no sé si quieres... Gracias, Paula. Hola, soy Hugo Fuentes de WorldSkills Chile. Encantado de estar en esta actividad. Agradecerle a Víctor y también a Catherine, a quien conocí en la competición del año 2018 de WorldSkills Chile, precisamente en aspectos de la agricultura. La pregunta es para Catherine, para preguntarle si algo sé de eso, pero no tengo claridad plena de si hay una vinculación directa entre la trazabilidad y la agricultura de precisión. Sí, buenas tardes. Hola, Hugo. Sí, señor, sí hay una vinculación directa, porque hay algo que debemos nosotros tener muy en cuenta, y es la agricultura de precisión es un ciclo.
¿sí? Entonces yo arranco desde primero hacer un diagnóstico del estado de mi cultivo, el estado inicial, luego hacer una recolección de datos, luego procesar esos datos y luego hacer una aplicación mediante el uso de herramientas tecnológicas en función a la agricultura de precisión. Pero para eso yo debo llevar una trazabilidad de toda la información recolectada desde el inicio para yo poderlo comparar más adelante y tomar decisiones de qué actuaciones voy a tener dentro de todo ese proceso que hicimos. Cuando finalizamos, que es cuando llegamos nuevamente a hacer toda la parte de cosecha, nosotros evaluamos y analizamos para la próxima ciclo qué mejoras debemos hacer. Y para ello, pues yo tengo que estar llevando esa trazabilidad de esos efectos, de esas actuaciones y de esos resultados que en cada proceso que yo haga en ese mismo lado, cómo están cambiando, ¿sí? He tenido cambios, he tenido mejoras, no las he tenido. Si es así, entonces, ¿qué debo de ajustar? Es necesario ajustar de pronto desde el punto topográfico, es necesario que yo tenga que empezar a hacer planes de abonos, donde tengo que hacerle como ese plan de entrega precisamente de fertilizantes, de abonos a mi cultivo y cómo debo hacer ese plan de abono. Ya no es necesario hacer muestreos grandes, sino ya solamente muestreo en zonas muy puntuales, muy específicas, en donde el anterior proceso me dijo ya que yo ya no tenía que muestrear todo, sino solamente un pedazo que fue donde tuve la afectación o donde focalicé que tuve bajo nivel de productividad. Entonces, ahí es donde siempre voy a tener ese vínculo directo, siempre voy a tener ese vínculo directo, esa trazabilidad de información y de manejo que nosotros estamos teniendo en todo el proceso agronómico, desde el momento en que yo inicio a preparar mi terreno hasta la finalización de la cosecha. Gracias, Catherine. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes su presencia, su tiempo, sobre todo a Catherine y a Víctor por sus excelentes presentaciones. Muchas gracias por participar. Cristian, no sé si quieres dar las palabras de cierre. No sé si las palabras del cierre, Paula, para eso hay mejores voces que las mías. Yo solo agradecer evidentemente a Catherine y a Víctor por su presentación, agradecer a la Asociación de Titulados, a WorldSkill Chile, WorldSkill Colombia, a nuestros queridos alumnos, a nuestros queridísimos también alumnos del convento, agradecerle a todos ellos por su muy buena participación. Yo realmente he quedado muy contento con esta charla, ha sido muy, muy interesante y ha sido una buena concurrencia. Así que solamente agradecer. Bueno, muchas gracias a todos entonces por su presencia y nos estamos viendo en próximas charlas de la carrera. Que estén muy bien y que tengan una excelente tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, chao.